Queridos padres de familia y estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a una nueva actividad correspondiente al área de personal social. La actividad es ¿Cómo es mi región en su diversidad? Nuestra meta o propósito es explicar y reconocer la diversidad cultural de mi región. En la primera actividad, analizaste casos sobre la diversidad cultural en las prácticas cotidianas de las personas, quienes comparten sus creencias, costumbres y tradiciones en busca de una mejor convivencia. En la segunda actividad, leíste reportajes para conocer las características y tenerlas como referente al momento de elaborar tu reportaje sobre la diversidad cultural de tu región. En esta actividad de hoy, explicarás algunas manifestaciones culturales de tu región y plantearás acciones para reconocerlas y difundirlas. A empezar, entonces, lee con atención la información del siguiente recuadro. En el Perú, las costumbres, tradiciones y creencias que conforman la cultura de los pueblos se manifiestan en sus bailes, danzas, gastronomía, artesanía, lenguas y otras formas de expresión que forman parte de nuestra historia y nuestro desarrollo. Luego observa con atención las siguientes imágenes. Aquí tenemos dos imágenes. Pueden observar al lado izquierdo tenemos esta imagen, ya lo vieron anteriormente. Claro, ya saben que es la danza de las tijeras. Ya recordarán de qué departamentos. Al otro lado tenemos cerámicas, trabajos de alfarería. Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué manifestaciones culturales expresan las imágenes? ¿Qué manifestación cultural? Canto, pintura. Ustedes lo dirán. Aquí, ¿qué tipo de manifestaciones culturales? Siguiente pregunta. ¿En qué regiones del Perú crees que se practican estas manifestaciones culturales? Sobre esto ya saben. Sobre esto, ¿en qué región creen que se practica esta manifestación cultural de hacer cerámicas o la artesanía? Vayan lanzando sus hipótesis. ¿Por qué nuestro país presenta una diversidad de costumbres y tradiciones y otras formas de expresar la cultura? ¿Cuál es la causa? ¿A qué se debe? ¿Por qué tenemos esta diversidad cultural? Ustedes recordarán desde nuestros antepasados, la llegada de los españoles, los chinos, los africanos, etc. ¿Qué sabes sobre las costumbres, tradiciones y otras formas de expresar la cultura en tu región? ¿Será importante conocerlas? ¿Por qué? Continuamos. A continuación, invitamos a leer la diversidad cultural en las regiones. Antes de iniciar la lectura, busca un lugar cómodo y tranquilo para leer. Escribe las ideas más importantes del texto en tu cuaderno. Si no conoces el significado de alguna palabra, relee el párrafo y relaciona entre sí. También puedes preguntar a algún familiar o buscar en el diccionario el significado de la palabra. La diversidad cultural en las regiones del Perú. El Perú es un país lleno de historias, costumbres y increíbles tradiciones que perduran a lo largo de los años. La historia también da cuenta de maravillosas obras y construcciones que hemos heredado y que, por lo tanto, forma parte de la gran diversidad cultural de nuestro país. Esta herencia colectiva de diversas manifestaciones culturales que forman parte de nuestra identidad se denomina patrimonio cultural. Todos los peruanos debemos conocerlo, preservarlo y difundirlo. Nuestro patrimonio cultural, por la diversidad de las manifestaciones culturales,
adquiere diversas categorías. Entre las principales tenemos al patrimonio cultural material. Patrimonio cultural material, conformado por los bienes materiales como templos, huacas, edificaciones coloniales y pinturas republicanas, cerámicas, esculturas, monedas, libros y textiles, entre otros. Entonces, el patrimonio cultural material son pues las construcciones, los templos, las edificaciones, y nosotros conocemos muchos que hemos visitado el año pasado. Y el patrimonio cultural inmaterial, conformado por las expresiones vivas, prácticas, conocimientos y habilidades como la medicina tradicional, ustedes saben del eucalipto, la curación con el cuy, etc. Las danzas y bailes, las leyendas, tantas leyendas que hay en el Perú, la gastronomía, entre otros. A continuación veremos ejemplos de estas manifestaciones. Vamos a observar un pequeño video sobre la danza de tijeras antes de leer. Danza de tijeras. Observamos acá a un danzante en un pueblo, en un caserío posiblemente de la sierra. Acá están los músicos, acá hay un arpa que le acompaña, acá tiene una tijera en la mano. Entonces vamos a ver de qué se trata. La danza de tijeras se originó en la región de Ayacucho. Posteriormente se difundió en las regiones de Huancavelica y Apurímac, son regiones vecinas. En Apurímac, la danza es denominada gala, y a la pareja de bailarines que realizan el contrapunto se le llama danza, mientras que en Huancavelica, al danzante de tijeras se le denomina tuzu. El instrumento central de esta danza son las tijeras, las cuales están elaboradas con dos placas independientes de metal de aproximadamente 25 centímetros de largo y que juntas tienen la forma de un par de tijeras de punta roma. Los danzantes las llevan en la mano derecha y las entrechocan mientras bailan. Ahora vamos a observar otro pequeño video. El distrito de Huanca se ubica en la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, y su nombre significa piedra sagrada. Proceden del Valle del Mantaro, pues fueron traídos en calidad de mitimaes por el Inca Tupac Yupanqui, ya que era un pueblo rebelde al dominio del imperio. El trabajo empieza machacando la greda, que a su vez es colocado en un recipiente con agua.
también piedra molida en batán y arena fina o también llamado xaño. Estas se mezclan conjuntamente con la greda remojada desde el día anterior para dar paso al atropello, que consiste en hacer la masa con los pies durante 1 hora sobre el cuero de ganado. El arte de la alfarería huanca fue transmitida de generación en generación, conservando así la técnica y herramientas desde sus inicios. La señora Buenaventura se dedicó desde muy joven a la alfarería y desde entonces ha representado en muchas oportunidades el arte de los huancas. Su madre es la señora María Vilca Culqui, que a su vez también enseñaron sus antepasados. A ella le debe el impulso para trabajar en esta labor. En la alfarería encontramos 3 momentos. El primero es el Xayashkuru, que consiste en levantar o parar las ollas. Luego sigue el Huichukuru, donde se da la forma globular a las vasijas con la ayuda del carrizo. Enseguida se procede con el último paso, la tangana, que consiste en alisar el trabajo final con la ayuda de dulbar, o también la madera de saúco. Muchas historias se cuentan en base a estos momentos. Cerámica de Huancas. Estamos observando en las imágenes un conjunto de cerámicas que han sido elaborados. No tienen muchos colores, salvo esto que es colorido. Estos son monócromas, se le llama cuando tiene un solo color. Vamos a leer. Los ceramios de Huancas, localidad ubicada en la provincia de Chachapoyas, región Amazonas, son importantes por los insumos y diseños empleados en su elaboración, su origen ancestral y el alto grado de innovación que expresan en las decoraciones de las piezas trabajadas. La cerámica es predominantemente utilitaria. En ella resaltan las piezas destinadas para la cocción y consumo de alimentos, así como una gran variedad de floreros y candelabros. Aquí está la fuente de donde se ha tomado esta lectura. Pasemos. Luego copia el siguiente cuadro en tu cuaderno u hoja de reuso y escribe las respuestas a las preguntas según corresponda. Aquí tenemos las preguntas sobre la danza de tijeras y acá sobre la cerámica de Huancas. Dice, ¿en qué región o regiones del Perú se practica o se elabora la danza de las tijeras? ¿En qué región se practicaba? Ustedes lo han comprendido. En Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, ¿no? Y la elaboración de la cerámica huanca, ¿en qué región se practicaba? Claro, en Chachapoyas y en la región de Amazonas. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos la caracterizan? A la danza de la tijera, ¿qué elementos le caracterizan? Nos han hablado sobre las tijeras grandes, aproximadamente 25 centímetros, ¿no? Y a la cerámica huanca, ¿qué elemento le caracterizará? Hablaron de los insumos, de sus diseños, de la originalidad y que son utilitarios, es decir, sirven para el uso cotidiano, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de patrimonio cultural es? ¿Por qué? La danza de las tijeras, ¿qué tipo de patrimonio cultural será? ¿Patrimonio cultural material o inmaterial? La danza lo podemos tocar, lo podemos... No. Entonces son patrimonio inmaterial. ¿Por qué? Porque lo podemos expresar, lo podemos practicar, pero no lo podemos tocar, ¿no? Ahora la cerámica ustedes lo podrán tocar, ver, etcétera. Claro, lo podemos tocar. Entonces es un patrimonio cultural material. Recuerda el conjunto de manifestaciones culturales heredados de nuestros antepasados y expresadas en la actualidad por un pueblo, región o país conforma nuestro patrimonio cultural, el cual se caracteriza por una gran diversidad que debemos conocer, cuidar y difundir. Un ejemplo de patrimonio cultural es la fiesta de la Virgen de la Candelaria de Puno, que hemos visto en nuestra clase anterior. Seguimos avanzando.
Ahora vamos a conocer la diversidad cultural de tu región. Recuerda que la diversidad se expresa en las diferentes costumbres, festividades, tradiciones, lenguas y creaciones materiales que hemos heredado o que estamos construyendo juntos. Reúnete con tu familia o algún familiar y realiza lo siguiente. Coméntale sobre las manifestaciones culturales de algunas regiones del Perú que leíste. Pregúntale si conoce o sabe sobre las costumbres, tradiciones, bailes, comida o creaciones materiales culturales de tu región. Pídele que te comente sobre ellas y escribe las ideas en tu cuaderno. Luego, copia el siguiente organizador en una hoja o media cartulina y complétalo con la información brindada por tu familiar. Si es necesario, revisa tus anotaciones de tu cuaderno. Aquí tenemos el organizador, diversidad cultural de mi región. Eso va en la parte central. Vamos a iniciar, por ejemplo, dice acá, ¿qué platos típicos preparan en mi región y cuándo se preparan? Ustedes podrían decir, ¿no? ¿Qué plato típico se prepara acá en Lima? Se prepara, por ejemplo, la mazamorra morada. Cuando se prepara, conversa con tu familia y van completando. ¿Qué construcciones o edificaciones antiguas existen en mi región? ¿Y quiénes las hicieron? Nosotros estamos en la región Lima y hay una gran cantidad de edificaciones antiguas, principalmente en el centro de Lima, coloniales. Pero también hay construcciones pre-incas o construcciones incas. Por ejemplo, hemos visto hace poco en Puruchuco o Villavista. Entonces van a ir ustedes anotando las construcciones o edificaciones que existen en tu zona. Siguiente. ¿Qué otras costumbres de mi región conozco y cómo se realizan? Si ustedes conocen otras costumbres de acá de tu región, van a ir anotando. Aquí. ¿Qué artesanías se elaboran en mi región y quiénes las hacen? Artesanías puede ser de repente orfebrería, trabajos en oro, puede ser tejidos. Entonces ustedes verán qué tipo de artesanías elaboran en su región. He visto que hay muchas personas que aún tejen chompas aquí a mano, otros elaboran llaveros, entonces hay artesanías en cada región, entonces van a anotar eso. Aquí dice, ¿qué fiesta tradicional se realiza en mi región y cómo se celebra? Acá en la región Lima hay fiestas tradicionales, por ejemplo, estamos cerca a las fiestas patrias, es una fiesta tradicional que obviamente esta vez por el distanciamiento no va a ser como siempre. Luego la fiesta del Señor de los Milagros, las procesiones, hay una gran variedad de fiestas y costumbres acá en Lima. Entonces van a ir colocando, siempre consultando con las familias. Pasemos. Puedes preguntar nuevamente a tus familiares sobre la diversidad cultural de tu región para complementar la información de tu organizador. Luego, busca imágenes o dibuja las diferentes manifestaciones culturales de tu región para acompañar tu trabajo. A continuación, presenta tu organizador visual con las distintas manifestaciones culturales de tu región a tu familia. Si cuentas con los medios necesarios para hacer una grabación, realiza un audio de tu presentación. Recuerda, la información del organizador sobre la diversidad cultural de tu región te servirá para presentarle en el reportaje que harás en las próximas actividades. Reviso mis aprendizajes. Ahora que conoces un poco más sobre las manifestaciones culturales de tu región, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué puedo hacer para seguir conociendo la diversidad cultural de mi región y ayudarla a difundirla? Escribe en tu cuaderno algunas acciones para responder a la pregunta anterior. Por ejemplo, podrías decir, conozco y difundo la diversidad cultural de mi región cuando hago una entrevista a mis familiares sobre alguna manifestación cultural de mi región. O organizo un mural de imágenes y dibujos de la diversidad cultural de mi región.
y lo publico con la ayuda de un familiar a través de los medios que tengo a mi alcance. Te propongo seguir trabajando con mucho entusiasmo las próximas actividades, pues te permitirán conocer mejor la diversidad cultural de tu región y además tendrás la oportunidad de difundirlo a través de tu reportaje. Reflexiona sobre lo aprendido respondiendo a las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Qué parte de la actividad te gustó más? Ustedes respondan qué parte de la actividad les gustó más. ¿Por qué? ¿Por qué te gustó más? ¿Cómo te servirá lo aprendido en la actividad? ¿Cómo nos va a servir esto que hemos aprendido en esta actividad? Tienen que responderse también. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Qué hiciste para superarla? Bien, no se olviden de enviarme sus evidencias a través del WhatsApp personal. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.